Hola, muy buen día, muy buena tarde a todos, dependiendo a la hora en la que estén revisando esta presentación. Vamos a continuar con los temas de la unidad número 3 de Economía Alimentaria de la unidad de aprendizaje de seguridad alimentaria. En esta ocasión, vamos a ver el tema 3.4, que es el equilibrio de mercado, 3.5, que son exportaciones e importaciones, y 3.6, que es lo referente a economía de la salud. Bien, hasta ahora con los conceptos que vimos en la clase anterior sobre oferta y demanda, podemos entonces entender que hay un comportamiento en el mercado. Entonces, se dice que cuando se pone en contacto a los consumidores con los productores de acuerdo con los planes de producción y consumo, entonces se puede entender esta coordinación de ambos. ¿Esto qué quiere decir? Que si ya hay una conducta habitual de consumo por parte de los que están haciendo la demanda de un producto, entonces los ofertantes o los productores podrán entonces definir y programar cuáles son sus planes de producción. A esta coordinación de ambos se le puede conocer como equilibrio de mercado. Entonces, se observa cómo en general un precio arbitrario puede lograr o no los planes que tiene tanto la oferta como la demanda. Si hay un punto en el cual coincidan tanto los planes de consumo de los demandantes como los planes de producción de los ofertantes, entonces a este punto de encuentro y a este precio en el cual los dos llegan a este acuerdo, se le conoce como precio de equilibrio. Entonces, el punto de corte en el que las curvas de oferta y demanda están coincidiendo es este punto del precio de equilibrio. Es muy bien sabido que hay precios muy elevados que alejan al consumidor de cierto producto. Sin embargo, mientras haya un consumidor que ejecute la compra de ese bien o de ese servicio, pues entonces a partir de ahí es que se estarán modificando los precios que los ofertantes estarán decidiendo. Entonces, ¿quiénes pueden influir de manera directa sobre los consumos reales? Los demandantes. Siempre he puesto este ejemplo de que si no existiera un reloj, un teléfono de 25,000 pesos, una computadora de 30,000 pesos, la gente genera esos precios porque está consumiendo. Entonces, si las personas o los demandantes no estuvieran efectuando ese consumo, los ofertantes tendrían que disminuir el precio de ese bien o servicio. Entonces, es por eso que encontramos precios tan elevados, porque existe alguien que sí los está consumiendo. Entonces, ese precio de equilibrio va a ser la coincidencia en las curvas de la demanda y la curva de la oferta. Es ese precio en el cual se ponen de acuerdo los consumidores y los ofertantes para hacer el consumo de ese bien o servicio. Ese precio de equilibrio es justamente este que ustedes están viendo en la gráfica, en el cual coinciden las dos curvas, recordando que la curva azul, que se conoce como una curva descendente, es la demanda, y la curva naranja, que se conoce como una curva ascendente, es la oferta. Entonces, en la gráfica ustedes tienen en el eje de las X lo que es la cantidad del bien o servicio y en el eje de las Y lo que es el precio. Entonces, la cantidad de equilibrio está representado por las iniciales QE y se conoce como la cantidad ofrecida y demandada que está siendo comprada y vendida a ese precio. Entonces, el precio de equilibrio es este punto de encuentro entre el consumidor y el ofertante, y la cantidad de equilibrio es justamente la cantidad del bien o servicio que se está consumiendo a ese precio que ya está establecido como coincidente. Este concepto entonces nos lleva a entender otro concepto que es el equilibrio de mercado. Entonces, el equilibrio de mercado se va a conocer como aquella situación en la que no existen factores que inciten a un cambio. ¿Por qué no existen factores que inciten a un cambio? Porque tanto el ofertante como el consumidor están de acuerdo con lo que están ofertando y consumiendo. Se tendrá una combinación de equilibrio de precio entre la cantidad que se ofrece y la cantidad que se demanda, y se dice que el equilibrio de mercado existirá cuando rija en el mercado un precio para el que no haya ni compradores ni vendedores frustrados, es decir, el consumidor está logrando satisfacer su necesidad de compra y el ofertante está logrando vender todo lo que está produciendo.
Entonces, cuando existen estas frustraciones entre compradores y vendedores, es cuando hay una tendencia a empujar los precios hacia la alza o hacia la baja para entonces alcanzar el objetivo. En el caso de los vendedores, lograr vender las cantidades deseadas y estimular las ventas, y en el caso de los compradores, alcanzar satisfacer una necesidad a través de la adquisición de un bien o un servicio. Entonces, cuando hay esta situación en la que hay una frustración por parte de los ofertantes o los demandantes, hay una escasez de la venta. Entonces, se pueden producir dos efectos o dos situaciones. Una es la presencia de exceso o excedente, que es una situación en la que la cantidad que se ofrece de un bien o servicio es superior a lo que la demanda del consumidor está haciendo. Por poner un ejemplo, en la cafetería de la escuela, entonces se generan diariamente 300 tortas y en realidad la venta real está alrededor de 150 tortas diarias. Entonces aquí hay un exceso de cantidad ofrecida y esto, bueno, supera a la demanda real. Y la otra situación es el exceso de demanda, o escasez, en la cual hay una situación en que la cantidad demandada es mayor a la ofrecida, que quiere decir que no hay una suficiente producción. Lo vivimos ahora en la situación de pandemia, en la cual hubo desabasto de ciertos productos básicos, alimentariamente hablando, como productos esenciales de la canasta básica, sopas de pasta, frijoles, arroz, ¿no? Por ponerle algunos ejemplos. Incluso esto llevó a que ciertas tiendas de autoservicio limitaran la cantidad de productos por familia que se podían vender. En la mayoría de las tiendas el límite de consumo de productos es de 3 piezas por familia. Esto, bueno, para evitar precisamente una escasez y que haya desabasto de ciertos productos. Y bueno, garantizar el acceso a otras familias. Al igual que construimos o que vimos cómo se construye la tabla de equilibrio, la tabla de demanda y de oferta de mercado, se construye una tabla de equilibrio de mercado. En la diapositiva ustedes tienen 5 columnas. La primera es el precio, la segunda es la cantidad demandada, la tercera es la cantidad ofrecida, la cuarta es la escasez o excedente, la quinta es la presión sobre el precio. Nosotros tenemos el precio, suponiendo aquí que retomemos el ejemplo de la producción de CDs que nos platicábamos en la presentación anterior. Teníamos al precio de 1.5 euros una cantidad demandada de 10 piezas y una cantidad ofrecida de 4. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mayor necesidad de compra por parte de los consumidores que lo que el mercado está ofreciendo. Entonces aquí inmediatamente se produce un estado de escasez. ¿Por qué? Porque la compra no está siendo satisfecha, la necesidad de compra está siendo frustrada. Entonces, ¿qué sucede sobre el precio de este producto? Al haber escasez del producto, automáticamente hay un incremento en el mismo. Y de hecho, muchos de ustedes lo notaron y lo vieron en las noticias que tuvieron oportunidad de analizar, en el cual la situación de cuarentena estuvo ejerciendo una presión a la alza de los precios de los productos de la canasta básica, principalmente, sobre todo el huevo, el aceite, ¿no? Fueron de los principales productos que sufrieron esta situación. Bien, en la segunda línea tenemos un precio de 2 euros en donde la cantidad demandada es 7 y la cantidad ofrecida es 7. Aquí automáticamente hay una satisfacción en el punto de oferta y de demanda porque los compradores están satisfaciendo su necesidad en cuanto a la cantidad que está ofreciendo el productor y entonces en este punto se conoce que es el equilibrio de mercado. Aquí estaríamos pensando que el precio de equilibrio de mercado es de 2 euros.
Y bueno, en la tercera línea tenemos 2.5 euros, en donde la cantidad demandada de estos CDs son 4 y la cantidad ofrecida son 10. Entonces aquí automáticamente hay un excedente. ¿Por qué? Porque la cantidad que se ofrece es superior a lo que la gente está consumiendo. ¿Y esto qué hace? Este efecto que hace sobre el precio, hay una tendencia a la baja. Y entonces el precio disminuye porque hay un excedente de producto. Y esto lo vemos muy comúnmente en situaciones cuando la fruta o la verdura es de temporada, que hay una alta producción y entonces te ofrecen mandarinas o naranjas en temporada invernal a precios muy accesibles, cosa que si tú lo buscas en otra temporada del año, bueno, pues no sucede. Entonces, si de esta tabla una pregunta de examen fuera de estos precios, ¿cuál es el precio que representa el equilibrio del mercado? La respuesta sería 2 euros. Si aquí en esta misma tabla se preguntara cuál es el precio del producto que está generando una presión a la alza sobre el bien o servicio, es en una situación de escasez y entonces el precio es de 1.5 euros. Y bueno, la respuesta ante la pregunta sobre qué precio es el que está ejerciendo una baja en los precios del bien o producto porque genera excedente del producto es de 2.5 euros. Y bueno, en esta gráfica tenemos la representación de la tabla anterior y ustedes pueden ver cuál es el punto en el cual se encuentra este precio de equilibrio, que es justamente la intersección entre ambas curvas, entre la curva ascendente de la oferta y la curva descendente de la demanda. Y este precio, como ya dijimos, es el precio de 2 euros. Entonces, si nosotros tenemos escasez del bien o servicio o del producto, es lo que está por debajo de del punto de equilibrio. Es toda esta zona que está por debajo, la escasez, que también se conoce como exceso de demanda, que quiere decir que hay una sobredemanda del producto que se está consumiendo. Y lo que está por encima del precio de equilibrio o del punto de equilibrio es precisamente este excedente o exceso de oferta, que habíamos dicho en la tabla anterior representa 2.5 euros y para la escasez representa 1.5 euros. ¿Sale? Entonces, en esta gráfica se ve específicamente lo que platicábamos en la tabla anterior. Y bueno, es muy importante entonces, antes de concluir este tema de precio de equilibrio y equilibrio de mercado, saber que la ley de la oferta y la demanda son las que establecen este precio del bien que puede estar ajustado y puede verse modificado para equilibrar la oferta y la demanda misma. ¿Esto para qué? Bueno, pues para generar una opción de compra entre el mercado y que no haya compradores ni vendedores frustrados, como ya lo veíamos. Entonces, es muy fácil que se modifique el precio y con eso se modifica tanto la ley de la oferta como la de la demanda, que son las que van a en conjunto establecer este equilibrio de mercado. Y bien, el tema 3.5, que es sobre las exportaciones e importaciones de nuestro país, también forma parte de esta última presentación de la unidad 3 de economía alimentaria. Y bueno, vamos a empezar. ¿Cuál es la definición de exportación y de importación? Por exportación entendemos que es este envío de un bien o un servicio al exterior de nuestro país con fines comerciales y obviamente con fines financieros y económicos. Y por importación entendemos a aquella acción comercial que implica y desemboca en la introducción de productos foráneos a un país, también con fines comerciales. Entonces, la exportación es lo que nuestro país alcanza a vender hacia el exterior y la importación es lo que nosotros como país compramos proveniente de otros países.
Y bueno, para saber si las exportaciones y las importaciones están siendo benéficas para nuestro país y qué tanto impacto en la economía tienen, hay un indicador macroeconómico que se conoce como balanza comercial, que si ustedes recuerdan, bueno, fue el último concepto que vimos en la presentación anterior. Entonces, la balanza comercial se conoce como este valor en billetes o en términos monetarios y financieros que se obtiene de la diferencia entre los bienes que se exportan y los bienes que se importan. Es una resta. Entonces, si las exportaciones son mayores a nuestras importaciones, entonces se tendrá una balanza positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mayor cantidad de dinero que se está alcanzando u obteniendo o ganando por una exportación, por algo que nosotros estamos vendiendo hacia el exterior de nuestro país, y eso es benéfico para nuestra economía. Y será una balanza comercial negativa cuando haya mayor cantidad de importaciones que de exportaciones. ¿Y por qué será negativa? Porque esto nos habla de una dependencia económica de países terceros, ¿sale? Es decir, no hay una dependencia económica propia e independiente de nuestro país. Y bueno, esta es la balanza comercial del 2020 hasta el mes de marzo, analizada en la página del INEGI. Y ustedes pueden tener en su pantalla la línea más clarita, es la que nos dice cómo se comportaron las importaciones, y en la línea azul más oscura o más fuerte, más remarcada, lo que fueron las exportaciones. Entonces, en el eje de las X, ustedes tienen las cifras todas evaluadas al mes de enero, desde el 2012 hasta el 2020, que se está reportando en este año. De su lado izquierdo de la gráfica o en el eje de las Y, bueno, están las ganancias en dinero o en billetes, ¿no? Que es lo que nos está diciendo precisamente la balanza comercial. Esta gráfica, su última actualización fue del 8 de mayo y tiene cifras durante el mes de marzo. Si ustedes se dan cuenta, hubo caídas importantes en las exportaciones, principalmente en el año del 2016 y 2015. De ahí, bueno, fueron ascendiendo la cantidad de exportaciones que se obtuvieron o que se alcanzaron, pero siguen teniendo una tendencia a la baja, ¿no? O con caídas drásticas importantes. Este comportamiento entre el 2018 y el 2019 de las exportaciones, que se ven picos, ¿no? Muy bien identificados, como este que tenemos aquí o como este que está acá, tanto del 2018 como del 2019, e incluso este piquito que se alcanza a percibir en 2020, están altamente relacionados con el pendiente que se tenía de la firma del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, conocido como TEMEC. Esto, bueno, porque al no estar actualizado, pues las exportaciones no se podían comportar de la misma manera que si se tuviera el tratado ya firmado y funcionando. Entonces, esta gráfica nos permite ver que el comportamiento tanto de importaciones como de exportaciones es muy similar, porque están muy por encima, muy encimadas ambas líneas, ¿no? Sin embargo, si ustedes alcanzan a ver un poco, las importaciones alcanzaron un pico muy importante aquí entre 2018 y 2019. Entonces, este pico alto, bueno, nos refleja que hubo una alta cantidad de dinero que se ingresó a nuestro país derivado de productos importados, ¿sale? Bien, entonces en esta tabla está esta balanza comercial en forma de resumen, también generando generando datos a través de diferentes rubros de las importaciones y de las exportaciones. Entonces, ustedes, si se dan cuenta, en la primera gráfica señalado con líneas verdes, están las exportaciones totales del 2016 al 2019. Y en la línea roja punteada están las importaciones.
En la línea azul y remarcado con línea punteada está la balanza comercial y entre los círculos están los diferentes balances. Si ustedes se dan cuenta, como platicábamos hace un ratito, tenemos balances positivos y negativos. Desde el 2016 hasta el 2018 el balance fue negativo. ¿Qué quiere decir? Pues que hubo mayor ingreso de dinero por importaciones que ingreso económico por exportaciones. Y a cualquiera le daría gusto porque de todas formas representa una ganancia económica para nuestro país. Pero ¿cuál es la situación? Pues que los nacionales están dejando de producir lo suficiente para exportar. Esto obviamente deja de lado un análisis que se podría hacer para saber qué tanto se dejó de exportar para satisfacer necesidades en el país. Eso ya sería un análisis mucho más específico, pero bueno, a grandes rasgos, como lo marca la balanza comercial, pues se dejó de lado la exportación y hubo mayor precisión y mayor ingreso de lo que se obtenía por fuera. En el 2019, al año que se está analizando, se tiene una balanza comercial positiva, ¿no? En este sentido, bueno, hay cierta recuperación, aunque no es muy grande, pero bueno, ya se tiene una mayor ganancia económica a partir de dinero que se genera por la exportación y no por la importación. Y bueno, en el 2018, con el cierre de la administración de Enrique Peña Nieto, se hizo un informe por parte de la Secretaría de Economía que se conoce como ProMéxico, que este informe lo que trató de resumir fue precisamente el comportamiento de importaciones y exportaciones de nuestro país. Este gráfico analizado en ese momento en este informe nos dice que bueno, México es un país abierto a la inversión y que cuenta con una red de 32 acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones, lo cual bueno, generará y ampliará las fronteras para ejercer precisamente este hecho de fortalecer las exportaciones y la importación. En este sentido, cuando se dice que es un país abierto a la inversión, bueno, pues generará un mayor gasto por parte de la inversión extranjera directa, que es un indicador también macroeconómico, pero que fortalece lazos para generar exportaciones. México se conoce entre los principales exportadores del mundo. Hasta el 2018 se ubicaba en el lugar número 13 a nivel mundial. Esto de acuerdo con la información de la Organización Mundial del Comercio hasta el 2018 analizada. Y bueno, México exporta casi 409,000 millones de dólares y por eso ocupa este lugar número 13. En América Latina también es un principal exportador. México representa el 67% de la industria manufacturera exportada en América Latina y bueno, el resto de la exportación en este continente corresponde al Cono Sur, que es cerca del 33% de la exportación. Y bueno, estos son los 12 principales productos que exportó México para el 2018. Tenemos la industria automotriz como una de las principales industrias en nuestro país y que bueno, incluso aquí en el Valle de Toluca puede ser muy visible ese hecho de la participación nacional que tiene el Valle de Toluca en esta parte de la producción de industria manufacturera en cuanto a automóviles y autopartes. También participó en la exportación de vehículos de transporte, con partes de las computadoras y computadoras ya ensambladas, aceites crudos de petróleo o mineral, bituminoso, teléfonos y sus partes, televisores, conductores de electricidad, aparatos de medicina y veterinaria, tractores, asientos y sus partes, y refrigeradores y demás aparatos para producción de frío. Estos fueron los 12 principales productos exportados por México. Bien, dentro de las exportaciones para el 2019 vemos cómo ha ido mejorando las mercancías que se han estado exportando. Y bueno, aquí se presenta un resumen de lo que el INEGI reportó en el 2019 como parte de las mercancías de mayor crecimiento anual.
Se tiene la maquinaria y equipo para la industria, los productos automotrices, los alimentos, bebidas y tabaco, el equipo profesional y científico. Fueron los 4 rubros que generaron mayor ganancia en cuanto al crecimiento de exportaciones por bienes y servicios. En cuanto a los alimentos, para el 2019, como ya vimos en alguna clase, México, bueno, se conoce como un gran exportador de alimentos y el crecimiento más importante para las exportaciones de alimentos fueron en las uvas y pasas, que representaron un 217% en aumento de la exportación, legumbres y hortalizas frescas, que representaron un 115.1% de mayor exportación, el aguacate, que ya sabemos que México es el principal exportador de aguacate a nivel mundial y generó un aumento del 74%, pimientos generaron un aumento del 35.6% y cebollas y ajos un 16% de aumento a las exportaciones en referencia del año pasado. En contraste, hubo descensos también que representaron disminución en el ingreso económico porque disminuyó la exportación del grano de café crudo y del jitomate. Entonces, también, así como hay aumentos significativos, pues también hay disminuciones en la exportación de ciertos productos. En cuanto a las importaciones, bueno, el valor de las importaciones de mercancías en el séptimo mes del año que se reportó, que fue el 2019, se ubicó en 40.417 millones de dólares que México estaba recibiendo por importaciones. Esto representó un crecimiento anual de cerca del 2%. Y el principal aumento de importaciones se dio en los bienes de uso intermedio. Los bienes de uso intermedio representaron un 77.9% de crecimiento de importaciones. Esto, bueno, ¿por qué se explica? Porque evidentemente si México es un país manufacturero y que exporta maquinaria, pues requiere bienes para generar esos productos de exportación y mucho de lo que requiere como bienes o insumos, pues provienen de otras partes del mundo. Los bienes de uso intermedio se conocen como aquellos recursos, recursos o bienes que son la materia prima para generar un producto final, por eso se conoce como de uso intermedio. Y ejemplos muy claros, bueno, lo tenemos en la imagen superior derecha, que pueden ser frutas y hortalizas, pueden ser alimentos que no están concretados para su consumo final, como harinas, por ejemplo, la producción de harinas, la producción de algodón, etcétera. Los bienes de consumo, por el contrario, son productos que ya están listos para consumir. Y bueno, ejemplo de ello es la segunda imagen de su lado derecho, como lo es la ropa, ¿no? Las prendas ya son productos de consumo directo, ya no requieren ninguna otra transformación. Y bueno, los bienes de consumo representaron un aumento en las importaciones del 13%. Y por último, los bienes de capital. Los bienes de capital se conocen como aquellos bienes que son utilizados para la producción de otros bienes y servicios, principalmente maquinaria, que sirven, bueno, para la producción de textiles, ¿no? Entre otras cosas. Y bueno, estos bienes de capital representaron un 9.1% de crecimiento. Entonces, las importaciones en México crecieron en mayor medida en los bienes de uso intermedio. Aquí, bueno, una reflexión del economista que hace en función de la actual pandemia, que nos dice que exportaciones mexicanas cayeron 1.6% en marzo, afectadas principalmente por la pandemia del COVID. Y las exportaciones se ven afectadas principalmente, bueno, pues por el cierre de fábricas, el cierre de empresas, ¿no? Y de toda la industria que se está viendo afectada por no poder tener la producción de manera normal. Entonces,
Esto evidentemente afectará a la economía de México, como ya hemos venido hablando, y bueno, hemos estado cayendo en una crisis y en una recesión ya desde hace mucho tiempo, y bueno, los indicadores macroeconómicos, como lo es las exportaciones y la balanza comercial, pues no serán una excepción. Y bien, platicábamos un poquito sobre el tema de relación, economía y salud. Y bueno, ¿por qué es importante hablar sobre la economía y la salud? La economía y la salud constituyen un binomio inseparable y que indudablemente deben de ser analizados con mucha precaución y mucho análisis. La economía es un determinante dentro de la salud de la población, porque muchas de las personas que no tienen acceso a un servicio médico, pues tienen que hacer un gasto para tener acceso a servicios de salud. Entonces, si las personas no tienen de manera automática un servicio médico, estos gastos en salud pueden representar gastos altamente impactantes al bolsillo de las familias mexicanas y que eso repercuta en una estabilidad familiar. Las disposiciones que se adoptan relativas a la salud y a la economía pues tienen sus implicaciones, ¿no? Evidentemente la situación actual de pandemia, por ejemplo, es una situación muy evidente de cómo el sistema de salud en México no estaba preparado para una crisis como esta. De manera tradicional se vive en crisis, pero en esta situación en la cual se requieren insumos muy específicos y a lo mejor muy caros, bueno, pues el sistema de salud no está preparado para atender una enfermedad de esta magnitud. Bien, ¿cuáles son las funciones que tiene la economía dentro de la salud? La economía tiene por principal función hacer un análisis del financiamiento público para la asignación de recursos. Entonces, los economistas que se dedican a asignar recursos dentro del sistema de salud tendrán que hacer un análisis de cuáles son las necesidades que tienen cada una de las instituciones y de los sistemas de salud. Este análisis, bueno, también estará en función del estudio de la oferta y la demanda. ¿Qué tanto se está requiriendo y demandando por parte de la población ciertos sectores? Y entonces aquí viene en la imagen que ustedes tienen en su diapositiva que hay una demanda de 90 pacientes para cirugía, pero el hospital solamente tiene cupo para 16 personas. Entonces, esto hace que automáticamente haya 74 personas sin atención. Y no quiere decir que haya discriminación al momento de asignar las cirugías o asignar las fichas, por poner un ejemplo. Esto quiere decir que el hospital está rebasado a la demanda que está teniendo y eso está sucediendo actualmente con la pandemia. Ya no hay suficientes ventiladores ni camas, ¿no? Con atención de estilo terapia intensiva para la atención de estas personas. Entonces, por eso es que puede colapsar un sistema de salud, porque la demanda que se tiene es superior a la capacidad de respuesta de ese sistema. Y esto, como ya les decía en la diapositiva anterior, pues es algo que ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo, pero que actualmente con la pandemia, al ser una enfermedad de origen infeccioso en el cual el tiempo de evolución es mucho más corto, pues se evidencia y se agudiza mucho más esta falta de posibilidad de atención por parte de un sistema de salud. Y bueno, la economía de la salud también nos sirve para hacer una comparación a nivel internacional de cómo está la situación en nuestro país. Otras funciones es la identificación de barreras de acceso a los servicios, la valoración de la salud como bien económico, como inversión y como consumo, valorando obviamente el costo-beneficio y algunos otros indicadores que más adelante vamos a ver para saber cuál es la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud y esto qué implicación económica tiene. Y bueno, la evaluación de la economía en la salud para la toma de decisiones, sobre todo, bueno, para la creación de nuevos hospitales o de la infraestructura que se pueda tener.
En la imagen que ustedes tienen de su lado derecho en la parte de arriba tenemos esta parte del sector de la población más vulnerable, que son los indígenas, que es un alto porcentaje en México y que ellos tienen una barrera muy importante que les impide acceder de manera adecuada a los servicios de salud, principalmente el idioma. Entonces, muchos todavía tienen lenguas indígenas nativas y el personal del sistema de salud no está muchas veces preparado todavía para entender y atender a estas personas. Entonces, a eso también se dedica la economía de la salud, para poder identificar estas barreras. Y bueno, en la diapositiva también tienen ustedes una imagen que es con un poco de humor, que nos dice: el recorte en salud no afectará la atención directa a la gente, y eso lo escucha el camillero y el paciente desde la radio, ¿no? Sin embargo, ustedes ven en la imagen cómo es la camilla en la cual llevan a un paciente, y eso, bueno, no está muy alejado de la realidad que tenemos en México, ¿no? En las noticias nos dicen en las conferencias que hay material suficiente, que todos los médicos tienen acceso a mascarillas y a trajes especiales, pero no sé si han estado viendo las noticias. El día de ayer, trabajadores del Hospital del Iste de la Ciudad de México hicieron un cierre en la Ciudad de México a las principales vías de acceso al hospital, porque no tienen insumos de buena calidad. Y entonces, ¿esto a qué obedece? A que hay una mala administración del recurso por parte del hospital, y tienen dinero pero no están comprando insumos de calidad. Entonces, también a esto es una competencia de la economía de la salud, poder generar el abastecimiento adecuado de los recursos que son necesarios para la atención médica. Y bueno, los principales ámbitos de estudio de la economía de la salud es poder identificar las medidas de estados de salud y conocer cuál es la situación de salud y enfermedad, saber de qué están muriendo, de qué están enfermos, a través de tasas de mortalidad, tasas de letalidad, tasas de morbilidad. ¿Y esto para qué? Bueno, pues para saber cuáles son las principales causas de enfermedad y muerte que están afectando a la población. Y esto para garantizar entonces el acceso a estos recursos que ya hemos estado mencionando. Entonces, si nosotros sabemos que nuestra población mexicana tiene un alto grado de sobrepeso y obesidad, lo más viable y lo más lógico desde el punto de una economía de la salud sería apostar por la prevención, en lugar de apostar a la enfermedad. Y apostar a la prevención para disminuir ese estado de salud de sobrepeso y obesidad en los mexicanos representaría una mayor asignación de recursos al primer nivel de atención y incrementar la contratación de licenciados en nutrición y de médicos generales y enfermeras generales que se dedicaran a la promoción de la salud. Sin embargo, vemos que eso está muy lejos de suceder, y en nuestro país se apuesta más por la enfermedad, y entonces prefieren investigar cuál es el fármaco que genera una mejor respuesta a la insulina para el paciente que tiene diabetes resultado de una obesidad, en lugar de apostar por evitar la obesidad, ¿no? Entonces, eso es algo que ustedes también tienen que aprender y que tienen que ir viendo cómo se va a comportar dentro de su formación como licenciados en nutrición. Bien, otra medida es el análisis de costo-efectividad y costo-beneficio. La costo-efectividad y el costo-beneficio van a ser útiles para poder identificar qué tanto se tiene que apostar a ciertas estrategias de intervención y tratamientos de acuerdo a estas medidas de estados de salud. La otra es la salud territorial, para valorar cuáles zonas de nuestro país están enfermando de qué. Por eso es importante saber, a través de encuestas nacionales como en SANUT, saber de qué se están enfermando en el norte del país, de qué se están enfermando en el sur y en el centro, porque la asignación de los recursos tendrá que ir en función de esas enfermedades específicas. Los seguros de salud, para saber qué tanto alcance tienen evidentemente los servicios médicos públicos y privados,
¿Por qué lo público y lo privado? Dentro de lo público, porque la asignación de recursos para el sector público es parte de una obligación del Estado y que con el pago de los impuestos nosotros generamos esa obligación en el Estado. Un trabajador que tiene un empleo formal registrado ante la Secretaría del Trabajo tendrá acceso a un servicio médico, el cual está él constantemente pagando quincena tras quincena. Y las personas que tienen la posibilidad de comprar o contratar un seguro médico privado, bueno, pues también destinan un dinero para asegurar este estado de salud. Aquí quienes quedan desprotegidos totalmente es el porcentaje y la fracción de la población que no tiene acceso ni a un seguro médico contratado de manera particular, ni a un seguro o a un servicio de salud al que tiene derecho por el empleo que tiene. ¿Y quién es esta parte de la población? Todos los que están desempleados o que trabajan de manera informal. Y que ustedes ya vieron que con estas cifras de desempleo que han ido aumentando, bueno, pues es un sector muy importante de la población. Entonces, esa es la principal preocupación del sector salud, esa población. ¿Por qué? Porque pues también son los más vulnerables, ¿no? El estado de inequidad, en el sentido de poder hacer asignación de recursos de manera equitativa, eso también es un ámbito de la economía de la salud. Sin embargo, aquí, como yo les platicaba, sería importante apostar al primer nivel de atención. ¿Y esto qué quiere decir? Centros de salud, centros de salud rurales que se encuentran en las comunidades y desafortunadamente quienes requieren mayor recurso económico por la infraestructura, por el personal que atiende esos hospitales y por el tipo de tratamientos que generan, son segundo y tercer nivel. Y cuando hablamos de segundo y tercer nivel, hablamos de hospitales generales, donde se hacen cirugías, donde se atienden partos, donde se atienden a través de pediatría a los niños que están enfermos. Y cuando hablamos de tercer nivel, hablamos de aquellos hospitales que atienden especialidades, como cuál, pues un instituto de cancerología, un instituto de cardiología, etcétera. Entonces, estos institutos, por su infraestructura y el impacto que tienen en la población, son los que requieren de mayor financiamiento económico. Sin embargo, es una dualidad a la cual nos estamos enfrentando en México. Tendríamos que apostar por la prevención, pero el dinero se está asignando o el recurso se está asignando en mayor medida a aquellos institutos que tratan la curación o la rehabilitación, no la prevención. Otros ámbitos de estudio de la economía alimentaria es la gestión económica en hospitales para poder saber de qué manera se asignan los recursos, obviamente el análisis de los presupuestos, asignación territorial de los recursos, como ya habíamos visto, remuneración al personal, qué tanto se le va a pagar al personal, análisis de los sistemas, de qué manera están funcionando los sistemas hospitalarios y en la planeación de los recursos humanos. Esto porque, bueno, cuando el personal de salud está inserto en un sistema de salud como parte de su formación académica, hablamos de licenciados en nutrición, enfermería, gerontología, odontología y todas las ramas de la salud que hacen un servicio social dentro de un hospital o de un servicio público, reciben una remuneración económica, que es una beca. Y al igual los médicos que hacen una especialidad, bueno, reciben también un pago por ese servicio que están ofreciendo. Entonces, por eso a eso se refiere cuando hablamos de planeamiento o planeación de los recursos humanos en salud dentro de un servicio médico o de un sistema de salud. Bien, entonces el reto principal en la economía de la salud es garantizar la cobertura e infraestructura de un sistema de salud. Entonces, bueno, se dice que las diferencias entre los países desarrollados y los emergentes es básicamente la universalización de servicio médico. Hacia allá se tienen que dirigir todos los servicios médicos en salud. Hemos escuchado de manera reiterativa que un ejemplo a seguir sobre el sistema de salud
es el canadiense. ¿Por qué? Bueno, porque este sistema de salud ofrece una cobertura universal, es decir, todos los ciudadanos y todas las personas que viven en ese país tienen acceso a un servicio médico. En algún momento Estados Unidos estuvo en esa situación con la anterior administración de Obama. Él generó el Obamacare, no sé si alguien lo escuchó, y este programa incluía de manera paulatina la atención médica a grupos vulnerables, principalmente inmigrantes, pero bueno, con el inicio de la administración de Donald Trump, todo esto desapareció, ¿no? Entonces ahorita ya estas personas no tienen un acceso universal al servicio médico. En México, ¿qué se está haciendo? En México anteriormente se tenía lo que era el Seguro Popular, que fue instalado desde el año 2000 y que con la administración actual de Andrés Manuel López Obrador desaparece. Ese Seguro Popular trataba de atender a este sector de la población que platicábamos que son vulnerables porque no tienen el acceso a a un servicio médico por parte de su trabajo y entonces tienen ellos que hacer un gasto de su bolsillo para tener acceso a la salud. Entonces, ¿esto qué genera? Obviamente que haya un porcentaje elevado de la población sin acceso médico. Entonces, en lugar del Seguro Popular, se creó lo que es el INSABI. El INSABI lo que nos dice es que es un acceso garantizado al servicio médico por parte de la población mexicana y nos dice que ya no requiere ser afiliado a comparación del Seguro Popular, donde sí se requería un trámite de afiliación y un pago por los servicios. Este pago por los servicios era simbólico en algunas ocasiones, en otros no lo era, porque se hacía basado en un examen socioeconómico. Entonces se valoraba a la persona y a partir de ello, bueno, se asignaba el pago de su atención médica. De esa manera había una remuneración económica hacia el sistema. Podía ser muy diferente la remuneración que alguien pagara por una cirugía de apéndice, porque todo va a depender o dependía de cuál era su ingreso económico. Sin embargo, ahora con INSABI lo que busca precisamente es que ya no haya pago por estos servicios y que ya sea un pago cubierto 100% por el sistema de salud. Entonces, como les decía, INSABI busca que haya un financiamiento 100% por parte del gobierno federal, donde la prestación de todos los servicios sea gratuita, desde una consulta médica hasta una atención por cáncer, por ejemplo. Entonces, aquí la contraparte o la parte en la cual a lo mejor va a ponerse en tela de juicio el funcionamiento de este INSABI, que es el Instituto de Salud para el Bienestar, precisamente es que no hay una recuperación o remuneración económica por parte del paciente y entonces el sistema de salud de por sí está carente de recursos económicos y si no se tiene un reingreso económico por parte del paciente, pues entonces difícilmente se podrá atender en su totalidad todas las demandas en salud que tenga la población. Y si se hace, pues no sabemos con qué calidad de insumos se puede alcanzar porque no hay el suficiente recurso por parte del gobierno federal para atender de manera gratuita y universal a todos los mexicanos. Bien, entonces, de los principales indicadores en economía y salud está el Producto Interno Bruto. Esto, bueno, forma parte también del análisis que se hace por parte de la economía de la salud. Entonces nos dice que el crecimiento económico y la cobertura de la salud de las personas pues están íntimamente relacionados. Y los bienes y servicios de salud pueden ser catalogados como bienes públicos, sobre todo cuando hablamos del gasto en salud que se puede generar por parte de las familias mexicanas. Los gastos en salud entonces de los hogares aumentan conjuntamente con el incremento de los ingresos. Una familia que tiene un alto ingreso económico difícilmente va a acceder a un servicio médico público. Normalmente tienen estos seguros médicos de los que ya platicamos y tendrán una mejor atención porque es de manera inmediata, es especializada porque se garantiza un pago inmediato.
cosa que, bueno, no tendría que estar sucediendo porque esa misma atención se tendría que tener en el sistema público. ¿Cuál es la diferencia? Que la demanda que tiene un sistema público es superior a la que tiene un sistema privado. Entonces, por eso en el sistema público hay un retraso importante en la atención médica. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Que el paciente complique su actual diagnóstico y que su probabilidad de complicaciones aumente y su probabilidad de recuperarse disminuye. Este análisis que hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para los países integrantes de esta organización nos dice que hay países que generan un elevado gasto en salud. El gasto en salud, bueno, representa o puede representar para las familias un endeudamiento porque muchas veces el no tener acceso a un servicio médico genera que se acceda a un servicio privado que sea de elevado costo y que entonces se destine una parte del ingreso familiar para la atención médica. Y esto, bueno, nos dice que puede generar un endeudamiento en las familias y también a nivel del sistema de salud, un endeudamiento público que sea a largo plazo. También el 86% de los países que integran esta organización se caracterizan por tener una mala atención en los servicios y bueno, esta mala atención en los servicios es resultado de una mala administración de los recursos. Los recursos se dice siempre existen y siempre están, sin embargo, por términos burocráticos para poder agilizar el uso de estos recursos es que se pueden retrasar las atenciones en salud y obviamente las complicaciones de los pacientes. Asimismo, la infraestructura que no está con una forma adecuada de mantenimiento y bueno, todo lo que el sector público puede generar. Y bueno, también algo que es importante mencionar es que los costos en salud aumentan más en comparación con el crecimiento económico. Entonces, el costo en salud es superior a lo que crece un país. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico va de la mano con toda la serie de indicadores como lo es el empleo, como lo es el Producto Interno Bruto, como es el salario mínimo, entre otros conceptos que ya hemos visto, pero esto no va de la mano con la salud de la población. La salud de la población está mermada por una mala práctica de salud pública. Tenemos una población en un 70% enferma con sobrepeso u obesidad y aunque no duela el sobrepeso y la obesidad es un estado patológico y de aquí se desencadenan muchas otras enfermedades. Entonces por eso es preocupante que exista una mala administración por parte de los recursos que hay y que no haya una asignación adecuada sobre todo al primer nivel de atención y que mucho del presupuesto y del gasto que se tiene en salud esté destinado a atender enfermedades como diabetes, hipertensión, cáncer o las mismas complicaciones por una diabetes como pueden ser tratamientos de diálisis y hemodiálisis por aquellos pacientitos con diabetes que no se cuidaron de manera adecuada y que bueno caen en una insuficiencia renal. Entonces es complicado y es complejo el panorama de los países que integran esta organización porque estamos caracterizados por ser países en desarrollo y que no tenemos esta universalización del sistema de salud y que bueno, esta pandemia solo vino a recrudecer cuál es la situación actual de la crisis financiera en el sistema de salud en México. Por ahí dicen que el COVID no únicamente vino a poner en crisis al país, lo que vino a hacer es a hacer evidente esa crisis que ya teníamos desde hace mucho tiempo. Y bueno, el análisis económico se puede hacer a través de diferentes componentes. Se conocen como componentes globales del Value for Money. Tenemos en su diapositiva 4 columnas. La primera implica los gastos, la segunda los insumos, la tercera los outputs o productos y en la cuarta los resultados o los outcomes. En gastos vemos que está incluido los honorarios y salarios del personal médico, gastos generales clínicos para la atención en salud, los intereses del capital en salud, entre otros conceptos. Los insumos se evalúan como el tiempo que trabaja el personal,
los suministros clínicos y no clínicos para ejercer ese servicio y los servicios de instalaciones y equipos que son utilizados para ofrecer una atención médica. En los productos o los outputs se conoce como la cantidad y calidad de asistencias que se tienen, ya sea ambulatorias u hospitalarias. Y en los resultados, bueno, está ya el resultado que es atribuible a la atención de la salud, como por ejemplo cuántas vidas se recuperaron, cuántas enfermedades se previnieron, cuál es la reducción del impacto, sobre todo económico, de la enfermedad. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, abajo de cada una de estas columnas tenemos otros recuadros que nos indican economía, productividad y efectividad. La economía de la atención a la salud está dada por los gastos y los insumos, que son los dos primeros recuadros. La productividad en salud está dada por el insumo y el producto, que son los inputs y los outputs. Y bueno, la efectividad se va a medir en mayor medida con los resultados que se obtienen. Entonces, estos 4 componentes son los que estarán generando el análisis económico que se tiene que hacer de manera continua para saber en qué componente se requiere hacer mayor énfasis y una mayor, si se requiere, una reestructura. Y bueno, para ir cerrando ya el tema, tenemos la evaluación económica. Tenemos 3 conceptos que se pueden utilizar para hacer esta evaluación económica. Uno es el costo-eficacia, el costo-utilidad y el costo-beneficio. El costo-eficacia mide la efectividad en relación con el uso de las tecnologías y se tiene que medir a través de cosas cuantificables para saber que efectivamente está siendo benéfico. La unidad de medida, por ejemplo, serían los casos evitados o la reducción en la presión de una persona en milímetros de mercurio para saber si esta tecnología que se está utilizando es adecuada. Este concepto de costo-eficacia intenta determinar los costos y efectos de la tecnología que se utilizó. Cuando hablamos de costo-utilidad, nos dice que compara 2 o más tecnologías o tratamientos en términos de costo y efectos a la salud. Si, por ejemplo, se habla de la unidad de medida casos evitados, se podría decir casos evitados, por ejemplo, de una gripe, a través de una tecnología como lo podría ser la vacuna contra la influenza y otra que podría ser una aplicación diaria de una megadosis de vitamina C para evitar esa gripe. Entonces se hace la comparativa entre las 2 tecnologías o los 2 tipos de tratamiento o medicamento o insumo que se está utilizando para evitar ese evento. Entonces aquí busca comparar tecnologías para saber cuál es la más útil para esa enfermedad. Y bueno, por último, el costo-beneficio, que compara los costos con los efectos en la salud valorados en términos monetarios. Y es posible comparar 2 o más tecnologías. Entonces, el costo-beneficio lo que trata de hacer es ver económicamente qué tanto puede resultar benéfico. En las otras 2 anteriores hablamos que la unidad de medida está dado sobre netamente la salud, como casos evitados, como reducción de peso, reducción en milímetros de mercurio de un paciente hipertenso, etc. Y en costo-beneficio ya es en términos monetarios, para saber cuál de las 2 tecnologías es mucho más viable. Si nosotros basamos en el ejemplo anterior del costo-utilidad para disminuir la gripe a través de una megadosis de vitamina C o de una vacuna contra la influenza, si la vacuna contra la influenza es más benéfica, entonces se utilizará esta, aunque económicamente resulte más cara, pero resulta más barato aplicar una vacuna contra la influenza que tener a los pacientes en un servicio médico atendiendo de manera
altamente económica las complicaciones de una gripe que no se haya cuidado. Entonces, estas son las tres formas en las que se hace la evaluación económica. El costo-eficacia, nada más es a través de una tecnología. Costo-utilidad compara dos tecnologías, y costo-beneficio lo hace comparando tecnologías, pero en términos económicamente financieros o monetarios. Y bueno, para cerrar el tema, tenemos esta diapositiva donde nos dice que el coronavirus en México representa la enorme crisis del sistema de salud que complica al país para atender esta pandemia. Y esto, bueno, no es otra cosa más que evidenciar cuál es la situación de nuestro país en el sistema de salud, como ya habíamos platicado, por las malas administraciones que se han tenido durante mucho tiempo, y desafortunadamente el sector salud es de los principales afectados en este sentido. Estos son los documentos que se consultaron. Si alguien tiene alguna duda, les puedo compartir los documentos. Agradezco mucho su atención y bueno, con esta presentación terminamos la unidad número 3, que es economía alimentaria. Gracias y hasta pronto.